Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad que, como se imaginan, sigue pasando por el conflicto en Ucrania, cruces de acusaciones, también en cuanto al derribo del avión ruso, el Il-76, como saben, con 74 personas fallecidas. Informaciones ayer de Bloomberg diciendo que Putin estaría abierto a conversaciones de paz con Estados Unidos y la última hora pasa por María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que ha sido contundente, ha dicho: no queremos atacar a un país de la OTAN. Dice textualmente: no hay planes de atacar países de la OTAN y la alianza lo sabe muy bien. La escuchamos. Aspect here. Why do we hear so many statements in NATO countries themselves, such forceful statements, intimidating its own population about some threat coming from Russia? If now Kiev regime holds for some time, then Russia will wage all its aggressive potential against the West. Why do they do so? Because they need to justify and to build their own strategy. Pues precisamente, bueno, declaraciones que van totalmente en contra de lo que decía la semana pasada, por ejemplo, el diario Bild, con Alemania, con Reino Unido, advirtiendo a sus ciudadanos, no solo ellos, también muchos países bálticos, advirtiendo de que Rusia va a atacar a países de la OTAN, pero José María, parece que poco a poco, pues este relato que antes comentaba, por ejemplo, París, parece que empieza a desmontarse. José María, quiero saber qué opinas de estas declaraciones de Zaharova. Lo ha dejado bastante claro, ¿no? Creo que Lavrov también en los últimos días ha ido en la misma línea. Sí, no te escuchamos, José María, me parece que está silenciado. Digo que estamos en año electoral en Europa también, ¿no? Hay elecciones este año al Parlamento Europeo. Sí, es decir, no me quedo más tranquilo porque la señora Zaharova diga que no va a atacar que Rusia no va a atacar a países miembros de la OTAN. Me quedo intranquilo porque se inició en su día, hace 2 años, el conflicto de Ucrania, y la verdad es que pues cuando uno se decide a consumar algún tipo de actividad hostil, pues no suele avisar, la hace y luego avisa. Entonces, bueno, aquí yo creo que se están juntando muchas cosas. Yo creo que también hay mucha propaganda interesada. Como en todos los conflictos, está la guerra de los medios, está la guerra de las declaraciones, está la guerra de los gestos. Y bueno, y ahora tenemos a un Zelensky que está de capa caída, que está en plan profeta en el desierto, donde cada vez se le hace menos caso, donde cada vez sus afirmaciones son más grandiosas y más catastrofistas. Y por otro lado tienes a unos rusos pues que ahora mismo pues se van erigiendo un poco como el adalid de querer llegar a una negociación y a un posible armisticio y acuerdo. Los rusos parten de una posición bastante cómoda. Ahora mismo los vientos de la guerra les sonríen. Tienen ayer o antes de ayer entraron por primera vez en Akhavik, lo cual pues es una victoria estratégica y también moral. Rusia está armada hasta los dientes. El territorio ocupado por Rusia está muy bien atrincherado, está muy bien defendido. Lo hemos visto en todas las ocasiones desperdiciadas por Ucrania de hacer esas contraofensivas, y ahora Rusia pues está en una posición muy cómoda para negociar. Ucrania, por el contrario, pues está en la inversa, está en una posición incómoda para negociar, porque sabe que si no llega ese paquete de ayuda de Estados Unidos y que si Europa no sigue ayudando y apoyando de forma incondicional, pues esta guerra de desgaste en la que se ha convertido ya el conflicto, pues torna a la catástrofe. Y además que internamente pues empiezan a haber voces ya muy claras en contra del liderazgo de Zelensky, que por cierto tenía que haber convocado elecciones y que estas se tendrían que haber efectuado en marzo de este año y que no se van a producir. Entonces, bueno, ahí todo este juego de propaganda, tanto en Europa como en Rusia como en la propia Ucrania, son el pan nuestro de cada día. Hemos tenido episodios de este tipo en el pasado y vamos a seguir teniéndolos.
también pues, las noticias que pueda publicar un medio pues, conocido por su amarillismo y también por hacer algunos statements o declaraciones en el pasado pues casi tendentes al, pues bueno, a lo que es más un tabloide que a un periódico y a un medio que contrasta las afirmaciones y las noticias, pues bueno, también habría que verlo. En fin, hemos también asistido a un derribo de un avión. Los rusos tienen una narrativa, un narrative, como dicen los americanos, un storytelling, los ucranianos tienen otro. Pues bueno, pues va a ser una de las grandes incógnitas del conflicto, como pues aquellas explosiones del Nord Stream o como lo que pasó hace unos meses en la central de Zaporilla. Bueno, nunca sabremos la verdad y cuando la conozcamos será demasiado tarde. Es decir, lo mismo que con el fallo de la Corte Internacional Penal, que cuando declare lo que ha pasado y si se trata o no de un genocidio, lo que hemos vivido estos últimos meses en Gaza, pues probablemente Netanyahu estará jubilado y probablemente el conflicto esté enterrado, ¿no? Pues bueno, pues aquí pasa un poco igual, pero sin embargo, pues lo que es la guerra en clave de propaganda está en su máximo apogeo. Quiero saber también tu opinión sobre este asunto, Emiliano. Zaharova diciendo pues, que no van a atacar a ningún país de la OTAN, contradiciendo, pues como estaba explicando José María, pues diarios, pues como en este caso el diario Bild en Alemania, que hablaba directamente. De hecho, ayer otro diario alemán, el MDR, hablaba de que Alemania se está preparando ya para una defensa integral de su territorio. Dice que algo que no hacían desde la Guerra Fría. Salen este tipo de afirmaciones mientras Rusia vuelve, en este caso, en palabras de Zaharova, a negar que vayan a atacar a ningún país de la OTAN. No sé cómo ves esto, si es un cruce de, no sé, de acusaciones, de propaganda, si ves algún tipo de trasfondo detrás. Yo creo que es como dos relatos por la misma persona, uno para una audiencia externa y otro para una audiencia interna. La audiencia externa, ¿quiénes son? Los aliados que apoyan económica y militarmente a Ucrania, entonces tienen que tratar de convencerles, que lo tienen difícil, que Rusia no supone una amenaza ni para las repúblicas bálticas, ni para Finlandia, ni para Polonia, ni para otros países de la OTAN, en un intento que, si no lo ven como amenaza para ellos, pues pueden ser que ejerzan mayor presión a Zelensky para que se siente en la mesa y acepte que pierde Crimea, que pierde Donetsk y que pierde Luhansk, en tanto en cuanto eso las exigencias actuales por parte del gobierno de Putin. Y luego hay un relato interno, nacional ruso, porque también hay elecciones en Rusia, bueno, elecciones, por llamarlo de alguna manera, en Rusia, y tiene que demostrar el poder de la Gran Rusia, la capacidad militar, la capacidad de digamos, hacer contrapeso al poderío militar y político de Estados Unidos, acompañado por los europeos. Es decir, que esto va a ser una dinámica en estos próximos meses y días hasta que veamos si finalmente se entregan las armas que prometimos a Zelensky para tratar de recuperar un poco lo que comentaba José María, ¿no? De los pequeños avances que han tenido las tropas rusas, pero que son avances y que demuestran que o se sigue apoyando con balística o misiles 155 de 155 milímetros y sobre todo fuerza aérea, los famosos F-16, o si no, puede ser que las tropas rusas se planten otra vez alrededor de Kiev, con lo cual pues el resto sí que estará amenazado, y especialmente de nuevo Moldavia, porque recordemos que Moldavia es el vecino y Transnistria es la misma situación que existía en Donetsk, con tropas rusas, con población mayoritariamente rusa y que quieren pertenecer a Rusia, no a Moldavia. Entonces, bueno, pues no hay que darle mucho pábulo a este tipo de declaraciones, porque ya digo que forma parte de esta estrategia de mandar un mensaje a unos hacia los del exterior y otros hacia el interior. Este tipo de mensajes, de acusaciones, de amenazas, de advertencias entre la OTAN y Rusia, ¿no? Porque ya parece que el conflicto está ahí. Ucrania parece que ya pues, casi que se ha hecho a un lado. Bueno, siempre estuvo a un lado, ¿no? Realmente. Igual que antes hablábamos de que aquí no hay una querella judicial de Sudáfrica e Israel, sino un conflicto entre Occidente y el sur global, pues aquí es un poco lo mismo. Aquí siempre ha habido un conflicto no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la OTAN, ¿no? El trasfondo que tiene la guerra es básicamente ese, ¿no? Y luego, pues todo eso genera una guerra de propaganda y de informaciones, ¿no? Aquí, pues podemos hablar mucho siempre de la propaganda rusa,
cada vez menos porque está prohibida ya, los medios de comunicación ya están prohibidos. Gracias, afortunadamente, para la libertad de expresión y comunicación que defiende Occidente, ya no nos exponemos a la propaganda rusa, pero siempre se habla de eso, de las fake news, del Kremlin, de los trolls, de los bots rusos que manipulan Internet. Pero claro, pocas veces se habla de la propaganda nuestra, de nuestro lado, de nuestro bloque, del bloque de la OTAN, ¿no? Que tiene sus servicios de inteligencia, contrainteligencia, de propaganda, de guerra cognitiva, de información. Y lo que pasa es que a mí me es muy difícil de seguir. La propaganda de la OTAN me es muy confusa. Yo intento ser un buen ciudadano y irmela creyendo toda, pero como que me dan mensajes contradictorios que me lo dificultan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a mí me habían contado que Rusia estaba derrotada, agotada, que en Ucrania había consumido todo su potencial militar, que sus jóvenes habían muerto todos, que, vamos, que Rusia ya era su fin como amenaza, ¿no? Como enemigo potencial de Occidente. Pero ahora de golpe me dicen, en 2 años Rusia va a invadir. Toda la OTAN, toda Europa, prepárense, movilícense, inviertan todo el dinero público en armamento, que vuelva la mili, como se está diciendo en Alemania, ¿no? Que vuelva la mili, rearme masivo y absoluto, porque tenemos entre 2 y 7 años, unos dicen 5, otros dicen 3, para que nos invada Rusia. O sea, entre 2 y 10 años, Rusia nos invade. A todos, en general. Porque esto lo he oído a los finlandeses, a los polacos, a los alemanes. Entonces, me imagino que la OTAN tiene en su mesa que va a haber como una invasión masiva de buena parte de Europa por parte de Rusia, pero que yo quiero asustarme, a mí me gustaría asustarme y entrenar y retomar el tiro. Yo vengo de la infantería, del ejército, y tengo muy oxidado pues el combate en población, el tiro. Me gustaría actualizarme todo lo posible, pero joder, me acaban de contar previamente que Rusia estaba derrotada, que se había agotado y consumido en la guerra de Ucrania y que ya no es ningún rival creíble, que ha quedado en ridículo militarmente. Y ahora como que me quieren alarmar, como que nos va a invadir a todos, ¿no? Entonces, yo como analista político me declaro completamente confuso, no sabría responder. Creo que no eres el único confuso en este asunto.